Bien, el título de la prédica para hoy es: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La cita bíblica es Mateo capítulo 26, desde el 36 hasta el 46. Vamos a leer todo, Mateo 26 del 36 a 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y de un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es que para nosotros comprender esta prédica debemos en verdad entender que nuestro Dios es misericordioso. La misericordia de Dios, que es el tema que hemos tocado durante todo este año, estamos viendo que no solamente nos perdona y carga y olvida y no carga para siempre eso, no guarda para siempre el rencor, sino todos los atributos de la misericordia de nuestro Dios que nosotros a veces no entendemos. ¿Cómo es que tanta gente que se rebela y tanta gente que no acepta, que no quiere verdaderamente encontrar a este Dios? Tiene la vida en este mundo contados sus días. No sabe ni siquiera cuántos días puede vivir sus días de la carne. Hay personas que mueren antes de tiempo de lo que esperaban, pensaban morir de viejos, pero resulta que mueren siendo jóvenes. Así que la muerte es un evento que no es un castigo, sino que es el cortar la oportunidad de haber encontrado a Dios mientras tenía el tiempo de la carne. Miren, esto tendremos que verlo como si fuera una historia. La historia de la humanidad comenzó cuando Dios le dijo al hombre que podrás comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, ciertamente moriría. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó al hombre cuando el hombre pecó, digámoslo así? El hombre no obedeció a esa palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Es decir, que en el huerto del Edén, nosotros nos hicimos esclavos. La humanidad se hizo esclavo por parte de Adán, del primer hombre. Se hizo esclavo del que le venció. Fuimos esclavizados en la desobediencia que el hombre tuvo para con Dios. Dios le dijo: no coma para que no muera. Porque si usted muere, si usted come, morirá. Y va a terminar siendo, si a usted lo vencen, va a terminar siendo esclavo del que le venció. Hay pecados que uno diría: pero ahí nunca dijo que es pecado, sino que la desobediencia en sí es el pecado. Pero como Adán y Eva no tenían conciencia de que es pecado, pues les dijo que morirían. Así que morir y haber cometido un pecado, digamos que es sinónimo, sino que el pecado es el entendimiento de haber desobedecido, y por esa desobediencia entró la muerte y nos hicimos como humanidad esclavos del que nos venció. ¿Sí? Nos venció. Históricamente hablando, Dios ha querido hacer algo por la humanidad, pero hay pecados que nosotros, el hombre, comete, que son pecados de muerte, que Segunda de Juan, capítulo Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que
los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecados que perdona, hay pecados que no perdona. Usted le puede preguntar a cualquier persona que haya leído la Biblia, cualquier persona que sea muy inteligente, hasta muy teólogo, si Dios perdonó alguna vez algún pecado que se cometió contra él. Usted mire en la Biblia, los que blasfemaban su nombre morían apedreados. Los que no santificaban el nombre morían apedreados. Es decir, toda blasfemia que se comete contra Dios, contra el Espíritu Santo, no es perdonado. Hay pecados que son perdonados, que son los pecados de la conducta de la carne entre nosotros. Dios, digamos que acepta, no entre comillas que acepta, sino que entiende que nuestro espíritu, siendo prisionero de este mundo, es esclavo de los deseos y las circunstancias que presionan la carne para que nosotros, teniendo envidia, matemos y teniendo fornicación, adulterio y codicias y todo ese tipo de envidias, celos y contiendas. Son cosas que son de la carne, de la esclavitud, porque nos hicimos esclavos de uno que nos mantiene nuestro espíritu muerto y que ha quitado, ha desconectado de nosotros la esencia de la naturaleza divina que Dios puso en nosotros. Dios dijo: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, pero al apartarnos de Dios, al alejarnos de Dios, nuestro espíritu se secó, murió, y ahorita es hecho esclavo del diablo, que lo venció. El diablo venció cuando le dijo que no va a pasar nada, que coma, que eso va a ser como Dios. Le prometió libertad, ¿cierto? El diablo le prometió libertad. Tranquilo, usted no va a morir, sino que usted va a ser como conocedor de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que estaba era haciéndose esclavo del que lo venció. Se hizo esclavo del diablo, es decir, quedó capturado. Hay un ejercicio que Dios hizo en el Antiguo Testamento con Abraham, que es el padre de la fe. Y es como una historia. ¿A quién le gustaría ver a alguno de nuestros familiares siendo esclavo? Cuando había guerras, ellos cogían las familias, a los hijos, a las esposas, las hacían esclavas. Las hacían esclavas. Entonces, cuando Abraham supo que su sobrino, que estaba con él, lo había vencido, lo habían tomado cuando fueron a tomarlos como esclavos, Abraham sabía, es que si yo no voy a rescatarlo, mi hermano va a terminar siendo prisionero de este pueblo y lo va a vencer y van a ser esclavos. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham dejó todo y con un poquito de gente fue y liberó al que estaba siendo cautivado, al que estaba siendo prisionero, al que finalmente iba a ser esclavo del que lo venció. Es un ejercicio, digámoslo así. Yo les preguntaría, si usted tiene un familiar y usted sabe que de pronto está en una guerra y que en esa guerra pierde la guerra, ¿qué creen que va a pasar con él? Pues va a terminar siendo esclavo. Lo que le pasaba a Israel siempre es que cuando lo vencían, ellos terminaban siendo capturados y siendo esclavos de otras comunidades, digámoslo así, de otros imperios. Finalmente terminaban siendo esclavos cuando Jesús vino del Imperio Romano. Pero mire, la prédica tiene que ver con algo que para nosotros debemos verlo en Israel. Cuando ustedes, por ejemplo, ven que si tienen hijos, digamos, si usted tiene un hijo, y cuando el hijo le está pasando la misma historia que le pasa a usted, si usted dice, tranquilo, déjelo, yo ya pasé por ahí, yo también fui así, eso no está bien. ¿Por qué su hijo o su familiar tiene que pasar por donde usted pasó? O sea, si él ya pasó y le fue mal, pues sus hijos no deberían repetir la historia. Lo que Dios quiere es que una vez Dios, que nos toma a nosotros por hijos, no quiere que nosotros vamos a experimentar el ser cautivos o el ser prisioneros o al ser hechos esclavos nuevamente. Entonces, Dios está trabajando para la humanidad. Cuando yo esta mañana les decía que me levanté para orar por la iglesia, pues yo me puse en el caso, en el sentir como de Jesús, ¿no? Estaba oscuro, y en un mirador viendo tan oscuro, y yo me imaginaba a Jesús cuando decía que Él se levantó y oró, y como yo estaba leyendo esa parte de la Biblia que iba a predicar hoy, que Él se levantó y oró, y con angustia y tengo tristeza, y yo decía, ¿cómo sería el sentir de Jesucristo en esta oscuridad? Y ver que su responsabilidad ante el Padre, la responsabilidad de todo lo que tenía que hacer, sabiendo que todo el mundo estaba siendo esclavo y que lo que Él iba a pasar era prometerle a Dios obediencia, lo que no había hecho el hombre, para poder hacer 4 cosas con la humanidad, que fue la experiencia que Dios tuvo, para que nosotros entendamos la experiencia que Dios tuvo con Israel, ¿sí? Israel, o los hebreos, estuvieron siendo cautivos o fueron prisioneros de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Es así o no es así? Entonces, en Éxodo capítulo 6, y esto con esta lectura,
Me gustaría que ustedes la grabaran en su mente, en su corazón, y entendieran que esto no ha cambiado, sino que siempre que usted esté leyendo la Biblia y siempre que esté viendo sobre todo el Nuevo Testamento, 4 cosas que usted debe recordar, que los hebreos en la Pascua lo celebran con 4 copas. 4 cosas que Dios hizo, que ellos, al ser liberados de Egipto para llevarlos y sacarlos de la casa de servidumbre, para darles como herencia la tierra prometida, 4 cosas que están acá y que nosotros debemos comprender espiritualmente para la humanidad. Ellos fueron, literalmente lo experimentaron, y nosotros debemos experimentarlo porque nosotros estamos todavía en este mundo, pero estamos todavía como en una especie de stand-by, y a eso es lo que quiero llegar para que ustedes comprendan dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Comprenden? Estamos siendo esclavos toda la humanidad del diablo que engañó a la humanidad, ¿sí o no? Sí, fuimos esclavos, fuimos vencidos. Pero tomó como ejemplo una liberación que hizo Abraham con un familiar para que él no quedara siendo esclavo. Y tomó como ejemplo a Israel, que quedó en Egipto, en casa de servidumbre, y con el tiempo Dios le ha prometido a Abraham que yo también sacaré a tu descendencia de allí después y saldrán con riqueza. Entonces, cuando llegó el tiempo de la visitación de Dios a Israel para sacarlos de la casa de servidumbre, prometió 4 cosas que ellos celebran en lo que ellos llamarían el Seder de Pascua. El Seder quiere decir el orden. Nosotros tenemos un orden de culto que dice primero hacemos esto, luego esto, luego esto, ¿sí? Es la celebración del culto que tiene ciertos pasos. Cuando ellos celebran Pascua, celebran Seder, o sea, el orden, ordenadamente, según lo que Dios hizo con ellos, ¿sí? Así que en Éxodo capítulo 6, versículo 6 dice, por tanto, capítulo 6 de Éxodo, versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Fíjate que no dice yo soy el creador, ¿sí? No dice yo, sino yo soy Jehová, yo soy el Todopoderoso. No está hablando del creador, sino que está hablando del Señor que le ha prometido al Dios omnipotente a Abraham, Isaac y Jacob que lo sacaría. Entonces les dice así, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, primera palabra, apúntela. Apunte. Sacaré. Sacaré. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Sacarlos. Yo los sacaré. Segundo, de pesadas tierras. Y os libraré. Apunte. ¿Os qué? Libraré. Os libraré. Sacaré y libraré. Tercero, lo libraré, dice, de servidumbre y os redimiré. Apunte. Redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Redimiré. Y cuarto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Sí? 4 cosas. ¿Cuáles son? Sacaré, libraré, redimiré y tomaré. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el oficio de Dios? ¿Cuál es la tarea de Dios? Que Él nos va a sacar. Nos va a librar. Nos va a redimir. O sea que uno no piense que es que Dios creó la tierra y como que la dejó ahí como a la topa tolón de ver qué pasa, sino que Dios trabaja. El trabajo de Dios, el trabajo que Dios quiere hacer con Israel primero que todo, para darlo como ejemplo a la humanidad, es que yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré y yo los tomaré. Sí, para mí, mi posesión. ¿Por qué? Porque como eran esclavos, entonces como que va a volver a tomar su posesión. El hombre es posesión de Dios, es criatura de Dios, sino que quedó esclava a voluntad del que se hizo esclavo por la desobediencia. Por su voluntad, por decidir. Le prometió libertad y se hizo esclavo. Pero Dios tiene el mismo corazón que uno tiene como un padre o un hijo. Yo quiero que usted salga de esa esclavitud. O sea, ¿cómo es posible? Ay, no, yo también cuando era joven, déjelo. A mí me pasó lo mismo. ¿Pero por qué? No debería. Sino que Abraham me dice, no, ¿usted por qué va a ser esclavo? Es que lo de mi sobrino, voy a liberarlo. Fue un ejemplo. Y Dios le está diciendo a Israel que es uno solo, porque de la descendencia de Abraham salió Isaac, Jacob. Jacob es Israel. Cuando dice Israel se está refiriendo a una persona y de ese uno salió un pueblo. Deja salir a Israel a quien yo le prometí que lo sacaría. Israel es como una sola persona.
Cuando nosotros hablamos, les dije la semana pasada, de Pedro, es como hablar casi de la iglesia, por decir algo. Pero obviamente el que representa a la iglesia en cuanto a dirigirlo para encontrarlo a él y ser parte o ser miembro de su iglesia, como su pueblo. La iglesia es pueblo de Dios, digámoslo así. ¿Cómo nace un pueblo? Según el Antiguo Testamento. Nació desde Abraham, por una familia, un hombre y una mujer, chuchumequitos, ya viejitos. Ya no puedan tener hijos y de pronto, ¡pum!, nació Isaac. Uy, esto es una obra de Dios, maravilloso, ¿sí? Y de ahí salió Isaac y luego salió Jacob. Ese es un pueblo, o sea, es pueblo de Dios, quiere decir como si fuera uno solo. Cuando Dios tuvo a Adán, nos ve en uno solo, ¿sí? En uno, y ve al hombre como la humanidad, pero ve a Israel como un pueblo. Cuando Jesús ve a la iglesia, la ve como su cuerpo y Dios lo ve como uno. ¿Me comprenden? Entonces, lo que Dios quiere hacer es coger la humanidad, que está uno en Adán, y sacarla, y sacarla, liberarla, redimirla y tomarla para sí, a la humanidad, que está haciendo cautiva del diablo, prisionera del diablo. Cuando Jesús, en Juan capítulo 17, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi padre trabaja. Dios el Padre trabaja. ¿Usted sabe que Dios Padre trabaja? Y si trabaja el Padre, ¿qué trabaja? El Hijo. Así que el trabajo continúa, porque Él no está diciendo que mi Padre trabajó, ya lo liberó. No. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Lo que Jesús está haciendo no lo está haciendo por solamente Israel, sino por la humanidad. Pero como el ejercicio que se hizo, lo hizo fue con Israel, entonces ellos celebraban Pascua con 4 copas. La primera copa era recordando. Siempre que hay Pascua, escuchen, siempre que van a celebrar Pascua, cada año que acaban de celebrar Pascua, ellos toman una copa de vino. ¿Usted sabe que el vino muestra qué? ¿Tristeza? Felicidad. No, felicidad. Felicidad. Así que ellos están celebrando y dicen, es que Dios, nuestro Señor, Él nos sacó de la tierra de... ¿No son orgullosos de saber que los sacó? Ellos cuando celebran Pascua, no es como cuando toman la copa en la Santa Cena y todo el mundo está como triste, como si estuviera como, pobrecito Jesús murió. Sino que dentro de nosotros debería haber alegría. 4 formas de expresar alegría. Ellos sienten, ustedes han visto a los israelitas cómo celebran la Pascua, que eso es con fiesta y con baile y con todo. Entonces en el ser, en su orden, al ver que Dios trabajó en ellos y los sacó, la primera copa que toman es la copa de haberlo sacado, la felicidad. Él nos sacó, es que no estábamos prisioneros en Egipto, éramos servidumbres, éramos esclavos. Usted nunca ha sido esclavo de nada. Me da un ejemplo. Por ejemplo, uno es esclavo inclusive en un trabajo, ¿sí o no? Uno es esclavo por haber hecho algo malo. Cuando uno hizo algo malo, entonces la otra persona lo esclaviza porque dice, si usted le dice, si usted no hace caso, yo voy a decir lo que usted hizo. Eso es una forma de ser esclavo. Luego dijo, los voy a liberar. Entonces liberarlos es otra forma que le está diciendo, yo los voy a liberar a ustedes. ¿De qué? Dice ahí, Éxodo 6. De las tareas. Uno se hace esclavo y el esclavo tiene que trabajar para otro. Hágase un préstamo. ¿Y para quién trabaja? Para el banco. Y hay que no pague. Entonces liberarlo. No hay una forma más increíble. Cuando nosotros terminamos de liberar la casa es, pagamos, somos dueños, somos propietarios, ya, no pagues, ya no debo nada. No, trabaje y nunca termina uno de pagar. Entonces, librar a uno de eso, es que esa libertad que se siente es increíble. Entonces ellos estaban trabajando a sueldo de ¿qué? Por la comida, por la dormida, porque no estaban ni siquiera en su propia tierra. Pero para sacarlos tenía que redimirlos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los redimió? ¿Cómo los redimió? Cuando pasó el ángel de la muerte, en la noche en que fueron sacados, ellos
cogieron la sangre del cordero y lo pusieron en los dinteles de la puerta. Entonces Dios pasó de noche y envió el ángel destructor y mató a todos los primogénitos. Cuando muere el primogénito, muere toda la descendencia. Porque si el rey muere ya no tiene, al no tener descendencia, que es el primogénito, entonces se desbarata su reino. Así que redimir es que otro pague en lugar de ellos. Es decir, en lugar de morir todos los primogénitos de Israel esa noche, murieron los primogénitos de Egipto. Lo redimió con brazo, dice, con brazo extendido. O sea, extendió su brazo. Esta semana cuando estábamos nosotros jugando con Daniela y Juliana, entonces estábamos jugando bolo, ¿sí? Y cuando uno lanza el bolo, entonces me decía, pero ¿cómo haces para que lleguen allá? Pues que la mano de uno es como donde uno quiere que llegue la bola, digámoslo así, o la flecha. La mano de nosotros es como la fuerza con la que va y llega y cumple el propósito. Con brazo extendido es que Dios extiende su brazo y cumple su objetivo de poder. Dios tiene que meter la mano para poder sacar, liberar, pero para hacer eso, Él tiene que decir, como la paga del pecado es la muerte, entonces tenía que morir alguien. En ese caso murieron los primogénitos de Egipto y no los primogénitos de Israel. Eso se llamaría redención. ¿Me comprenden? O redimiré. ¿Cómo lo redimió? Pues porque murieron los de Egipto y no los de su familia, su descendencia. Y los sacaré y los tomaré como mi pueblo. Y así lo hicieron. Sin embargo, ellos ahora que celebran la Pascua no pueden celebrarla nuevamente. ¿Por qué no pueden celebrar la Pascua después que Jesús murió y resucitó y se fue? Porque tumbaron el templo. Al tumbar el templo ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes de sacrificar el cordero y hacer lo otro. Solamente pueden acordarse de las cosas y toman las copas y las copas de la esperanza de que el Cristo que viene nuevamente va a cumplir. Otra vez a liberarlos de los romanos, porque en este momento los romanos no le dejan construir el templo. ¿Sí? Y no los dejan ser como los que gobiernan el mundo. O sea que ellos volvieron otra vez a quedar en cautividad de los romanos. Por eso cuando celebran el Seder, celebran solamente unas copas. Cuando nuestro Señor vino, que Él dijo que yo los voy a sacar, que Padre trabaja y yo trabajo. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender que cuando nosotros celebramos Santa Cena, hay una forma de ver celebrar Santa Cena. Por eso he enfocado tanto en esto, porque es que si nosotros no recibimos la gracia como un acto real, como algo que afecte nuestro espíritu, que verdaderamente usted sienta y experimente que Dios lo está sacando y que Dios lo está liberando y que Dios lo está redimiendo, y que no solamente lo está redimiendo, sino que le está dando el gozo de la eternidad para que usted celebre algún día con Él. ¿Sí? Es un proceso para la humanidad que si Dios no trabaja a través de su Hijo Jesús, no podríamos nosotros tener una dicha de una fiesta, de una alegría como la tienen ellos cuando fueron sacados, liberados, redimidos y sacados de allí y tomados para sí, tomados. Volverlo a tomar, es decir, ahora vuelve otra vez a mi mano, ahora eres nuevamente mío. ¿Sí? Un día que en un cuento de un niño que hizo un barquito de papel y entonces él mismo lo construyó y lo elaboró. Entonces lo puso a nadar en un bar, no era de papel, era un barquito bonito, de maderita. Y lo puso a navegar en un riachuelo y resulta que el barquito se le fue y lo fue a coger y ya no lo encontró. Y un día, cuando pasó por una tienda que vendían cosas, encontró el barco en la tienda. Ya no era de él, ya estaba en la tienda, alguien lo encontró, ya no era su posesión. Entonces cuando encontró el barco, fue y preguntó, él no puede decir ese barco es mío. ¿Qué tenía que hacer? Redimirlo, entre comillas fue redimir. Usted cuando dice redima, quiere decir redime a sus puntos. ¿Qué quiere decir? Tome, usted paga y luego redime lo que compra. Usted compra, paga y luego lo redime y lo toma para sí nuevamente. Cuando él dijo cuánto vale, dijo vale tanto, entonces fue y lo compró y le dijo al barquito, ahora me perteneces por doble posesión, no solamente que yo te creé, sino que ahorita te compré. Entonces volvió nuevamente a su mano. Redimir o tomar o volver a sacar para mí lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Nosotros somos creación suya. Pero como estamos siendo esclavos, Dios mismo, como si fuera su propio hijo, quiere decirnos que yo te voy a sacar de allá. Sabes que yo te voy a liberar. Es más, te voy a redimir, voy a pagar por ti. Y te voy a tomar nuevamente para mí. ¿Me comprende? Cuando usted lee la Biblia, tiene que tener esos 4 aspectos y entenderlos cuando celebra Santa Cena. Porque cuando Jesús tomó la última cena, que estaba con los discípulos, entonces vamos a leerlo en varios sitios para que usted pueda comprender las palabras de Jesús, porque está diciendo, Padre mío, si es posible aparta de mí esta copa,
Uno sabe qué es el sufrimiento, ¿cierto? O no sabe qué es sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús celebró la Pascua con ellos, que también estaba en el tiempo, dijo así, en Juan, en Mateo, en Lucas, ahorita vamos a leer, ya lo leímos en Mateo, ¿cierto? El aspecto de Mateo que viene como rey. Solamente un rey puede liberar a otro venciéndolo, digámoslo así. ¿Quién va a enfrentar un reino si no es un rey? Es Jesús que viene como rey y viene a liberar a la humanidad de los que caemos en esclavitud del príncipe o el que reina en este mundo, ¿sí? Como el diablo está reinando sobre nosotros y nos gobierna, nos tiene esclavos, no nos deja libres, no nos deja ir al culto, no nos deja... Mire, es que para ir a la iglesia, Jesús dijo, mire, es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es demasiado débil. Yo quisiera hacer más, pero ustedes son demasiado débiles. Yo quisiera sacarlo, yo quisiera liberarlo, yo quisiera redimirlo, yo quisiera tomarlo para mí, pero la gente es indiferente. Entonces, cuando Jesús estaba celebrando Pascua, el día que celebró la cena, ya viéndolo desde estos artículos, lo vamos a ver en Lucas, que es como el hombre, el hijo del hombre, que él estaba celebrando Pascua, y a mí me pareció una vez extraño, si nosotros tomamos una vez la copa, ¿por qué aquí está diciendo que son 2 copas? Más bien diríamos 3 copas, o quizás 4 copas si no las estamos viendo. Sí, vamos a verlo. Lucas capítulo 22. Versículo Lucas 22. Mire el versículo 14. Cuando ya dijeron preparemos la Pascua allí y todo el cuento, ¿qué dijo él en versículo 15? Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, ¿cuánto he deseado yo celebrar felicidad? Porque, vuelvo y digo, ellos cuando estaba Jesús ahí estaban celebrando felicidad. O sea, no estaba triste. O sea, hay que entender que ellos están celebrando Pascua recordando cómo los sacó, cómo los liberó, cómo los redimió y cómo los tomó para sí. O sea que ellos no estaban ahí aburridos. Pero Jesús ya les había dicho, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad entre tanto que yo voy. Y yo allí y oro. Entonces dijo las palabras, Padre, si es posible, digámoslo de otra manera diciendo, si yo no puedo evitar ese sufrimiento, Padre mío, si yo no puedo evitar ese sufrimiento, ¿sí? Si yo no puedo evitar ese sufrimiento, yo voy a hacer lo que tú quieras. Voy a obedecerte hasta la muerte. Jesús le está diciendo, Padre, no quiero decir que aparta de mí esta copa, sino que si no puedo evitar yo este sufrimiento, yo estoy dispuesto a obedecerte. ¿Sí? Estoy dispuesto a obedecerte, sino porque Jesús era humano. Es que yo esta mañana, en verdad, cuando me madrugué, pensé, ¿cómo será el Señor en la última, esa noche que estaba orando? Diciendo lo mismo, en medio de su soledad, porque yo estaba solo también y yo me imaginaba él diciendo, Padre, si no puedo evitar yo ese sufrimiento, Padre mío, si yo no puedo evitar ese sufrimiento, no hay cómo evitar ese sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte hasta la muerte. ¿Por qué? Porque cuando él dice, aparta de mí esta copa, o si no puedo evitarlo, quiere decir es, si yo no puedo dar a ti esta felicidad, yo quisiera que tú seas tan feliz como cuando la felicidad es de sacar a la gente, de liberar a esta gente, de poder redimirlos, de poderlos tomar para sí. Si no lo puedo hacer, si no de esta manera, estoy dispuesto a obedecerte hasta la muerte. Cuando uno ve esas copas que él está tomando, la primera copa, entonces cuando él está celebrando cena, les dijo así que cuánto deseaba tomar esta cena. Ahora, en el versículo, vamos a leer, fueron y hallaron como les había dicho. Bueno, dice, versículo 15, le dijo cuánto deseado tomar esta cena, esta Pascua hasta antes que padezca. 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros. Escuchen, cuando comenzaban la Pascua, tenían que tomar la primera copa de celebración. Él nos sacó, luego volvió y tomaba la segunda copa, que es la copa de la liberación. Se la está dando a ellos, ¿sí? Les está dando, tomen eso, no la voy a volver a tomar. No voy a volver a tomar la copa hasta que se cumpla en el reino. Luego les dijo, toma esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no la tomaré. 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió
Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Cierto? Hasta ahí está bien. Habló una copa, ¿cierto? Sí. Luego segundo, dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Me comprende que está diciendo dos copas? ¿Por qué? Porque está tomando la primera copa, que es la copa que para la humanidad es la que debe entender. Es que yo tengo la felicidad de venir a sacarlos. Quiero liberarlos y no voy a tomar esta, sino que la voy a tomar más adelante. No se la tomó esa segunda. Ellos quedarían, ¿y las otras dos copas? ¿Sí? Entonces, ¿se va a quedar sin celebrar completa la Pascua? Dijo, no, es que no la voy a tomar más con usted. No vamos a tomar la otra. La otra me la voy a tomar y la otra no la tomaremos. ¿Me entienden? Porque estamos todavía en Egipto. Como estamos en Egipto, como no nos hemos ido de acá, algún día tendremos que celebrar allá en las bodas, tomar la cuarta copa. Pero él tiene que tomar la tercera copa. ¿Me comprenden? Sí. Que es la copa de la redención. ¿Sí? Vamos a verlo cuando Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Cuando vinieron a tratar de capturarlo a él, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y él, cuando estaban allí, después de haber orado, dijo, venga el que se acerca, ¿cierto? Acabamos de leer, se acerca. Lo que pasa es que no todos los cuatro evangelios se coinciden exactamente, sino que necesitamos armar esta redención, digámoslo así. Esas cuatro copas necesitamos armar en los cuatro evangelios. ¿Me comprenden? Sí. En Lucas ya está hablando de dos copas. Tercera copa está diciendo ahorita en versículo 11. Juan 18:11. Cuando Pedro, en el 10 está diciendo, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió el siervo del sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, él tiene que beberse una copa, ¿sí? Porque tomó dos copas con ellos, ¿cierto? La tercera copa es la copa que él debe beber, que le está diciendo en la oración, Padre mío, si no puedo yo pasar este momento, sin este sufrimiento, si no puedo pasar este sufrimiento, sin que yo sufra esto, o sea, si no puedo pasar esto, yo estoy dispuesto a obedecerte hasta la muerte. Y aquí le está diciendo, ¿es que acaso usted piensa que yo no me voy a tomar la copa que el Padre me dio a mí? O sea, es que él no es que no la quiera tomar, sino que es hombre. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que podría librarle de la muerte, como el salmo que acabamos de leer, que fue oído a causa de su temor reverente, pues Dios no le respondió esa oración, porque él tenía que tomarse esa copa. ¿Me comprenden? Él tenía que bebérsela. ¿Cómo se la bebió? Marcos capítulo 15. Mire que estamos en los cuatro evangelios, está dividido esto. La leímos en Mateo y la estamos viendo en Marcos capítulo 15, ¿sí? Marcos capítulo 15, me tocó apuntar las citas porque a veces se confunde uno. Un versículo, vamos a leer desde el 21. Y obligaron a uno que se llamaba Simón de Cirené, ¿sí? Padre Alejandro y de Rufo, que venían del campo para que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber, ¿qué? Vino mezclado con mirra. ¿Y qué dice? Mas él no lo tomó. ¿Por qué no tomó esa copa? ¿Por qué esa no la tomó? No la tomó porque tiene mirra. Y la mirra es una esencia que se utiliza para anestesiar y cauterizar, para que las personas no sientan el sufrimiento. Él no quiso tomar esa porque él acaba de decir la copa que el Padre me dio que bese, no la voy a tomar. O sea, no la voy a sufrir en carne propia. Me van a ayudar con anestesia. Me van a anestesiar para que yo no sufra lo que el Padre me mandó a hacer. Él no tomó esa copa. ¿Cómo se la tomó? Vamos más adelante. Capítulo 15. Después de haberlo injuriado, en el versículo 32, dice el rey. Estamos hablando de Marcos capítulo 15, versículo 32. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban.
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando la esponja en vinagre y poniéndola en la caña, se la dio a beber, diciendo, ¿cierto? Veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, la segunda, que fue vinagre, ya no tenía mirra, sino que era... Ustedes se acuerdan que en las bodas de Canaán, cuando celebraron las bodas, dijo, cuando Jesús convirtió el agua en vino, dijo que siempre el hombre en las bodas está siempre dando el buen vino al principio, y que al final da la supia, o sea, el vinagre, el que ya es puro vinagre. Pero tú has dejado lo mejor para el último momento. Es decir, que Jesús dejó el buen vino para nosotros, para que celebremos. Porque las fiestas de las bodas, que Él estuvo allí, Él celebró, y Él quería como que nosotros entendiéramos que algún día Él había reservado lo mejor para nosotros en la celebración de la libertad, cuando Él mismo, para nosotros, saboreara la tercera copa, que es la copa de la redención, de la cual estaba dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la tercera copa es la copa de la adoración, es decir, la copa de la obediencia. Cuando está diciendo la Biblia que por la desobediencia de uno murieron todos, por la obediencia de uno todos seremos justificados. Cuando Jesús está diciendo: no se haga de mí, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Ustedes se acuerdan que el diablo le dijo que mira, que a mí me fue dado todo esto, y si tú postrares me adorares, ¿serán tuyos? Él dijo: no, Señor, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Es decir, adorar es obedecer. Cuando nosotros en el huerto del Edén no aceptamos la palabra, sino que la desobedecimos, en otras palabras, nos levantamos en soberbia contra Dios, en desobediencia o en rebeldía. Es decir, que nosotros nos alejamos de Dios como rebeldes, pero Dios en su misericordia, todas las prédicas que hemos visto hasta hoy, es la misericordia que pasó por alto, que tomó nuestro pecado, que no guardó para siempre el enojo. Todos los títulos de la prédica hasta hoy, hasta la semana pasada que dijimos: el espíritu está dispuesto, pero su carne es tan débil que no puede entender que esa última copa es la copa de la redención, de la obediencia de Jesucristo, que está diciendo: hago tu voluntad. Quiere decir, la copa de adoración, que el diablo quería ser adorado, pero Dios le está diciendo: aquí yo no vine a obedecer a nadie, sino a obedecerte a ti. Y si no puedo evitar ese sufrimiento, hágase conmigo conforme a tu palabra. En esa voluntad de Dios es que nosotros hemos sido redimidos. En ese deseo de Dios, de Jesucristo, como nuestro Señor, como Yeshua HaMashiach, el Rey, que viene a dar vida, a redimir. Es que Jesús viene como Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, el Rey que viene ungido por Dios para dar salvación y vida. Eso quiere decir Yeshua. Por eso cuando nosotros decimos Jesús, la gente se imagina siempre es un crucifijo. Es una persona muerta. ¿Qué puede hacer? Yo le agradezco mucho al Señor que me ha permitido ver en la cruz que en el derramamiento de su sangre está muriendo un inocente para pagar por nosotros los culpables. Eso se llama redención. Cuando usted tiene una deuda, como les digo yo que la tiene, y usted está siendo esclavo, usted está siendo cautivo, si alguien no paga la deuda, no puede ser redimido. Pero Él dijo que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero nosotros ya estamos muertos por efecto del pecado. Así que uno que tenga vida tiene que morir por el que está muerto, para poder liberarlos, para poder sacarlos, para poder redimirlos y para poder tomarlos para sí. Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Versículo. Juan, capítulo 19. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Para que se cumpliera el Salmo 69, que está diciendo: me dieron a beber, y él, en vez de, digamos, me dieron a beber en mi sed, me dieron fue vinagre, o sea, el vino más picho, el vinagre. Del vino de la uva también sale vinagre.
No solamente sale vino que está contento, sino que sale algo ya pasado, ya que no sirve, ya es vinagre, ya es algo ácido, ya es algo que cuando ya están ebrios, más bien para embotar. Para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces la empaparon en vinagre, en una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la dieron en la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sí ves que tomó el vinagre? Mientras que la mirra no la tomó. Porque ese es el momento de la aceptación, digámoslo así, de la redención por nosotros. La tomó la copa y ahí sí murió. Cuando él muere, está diciendo tetelestai. La verdad, la palabra en hebreo es tetelestai, que la utilizan para muchas cosas. Cuando a uno le deben una factura, a uno le dicen, pero colóquemele cancelado, ¿sí? Entonces cancelado, uno tiene cancelado, o sea, ya no ve nada. Esas palabras se utilizaban en ese momento para decir, la deuda está cancelada. Consumado es que se cumplió. Consumado es que me bebí, porque uno la consume. Me la tomé, la consumí, lo redimí, lo salvé, me la tomé, obedecí, adoré. Cuando está diciendo eso, está diciendo, adoro al Padre, ¿sí? Lo estoy adorando, estoy obedeciendo al Padre hasta la muerte. Y le dijo, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Eso se llama redención. Cuando él la bebe, la última copa, que es la copa de la redención, cuando le dieron ese vinagre y él la pudo tomar, que no era la que tenía mirra, sino es la tercera copa, queda pendiente una copa. Y es la copa que tomaremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 1. Después de esto, y una gran voz de gran multitud del cielo que decía, aleluya, la salvación. Estoy leyendo Apocalipsis 19. Mire la copa, la felicidad. Acuérdense de las fiestas de las bodas cuando Jesús transformó el agua en vino. El agua en vino, ¿sí? Está diciendo, después de esto, y una gran voz de gran multitud del cielo que decía, aleluya, la salvación, honra y gloria y el poder sean del Señor nuestro. ¿Sí ve? ¿Qué es lo de Él? Dijo, o sea, Él es el que nos salvó, Él es el que recibe honra, Él es el que tiene la gloria y Él es el que tiene el poder. Que cumplen nuestra felicidad. Nosotros tenemos un Salvador, que nosotros estamos, aleluya quiere decir alabado, nuestro Salvador, el que recibió toda gloria y todo el poder del Señor. Él es nuestro Dios, nuestro libertador. Dios lo resucitó de los muertos. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, los que estaban siendo esclavos. Otra vez dijeron aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén. O sea, así sea. ¿Y ustedes qué dirían? Amén. También. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra amén? Cuando yo estoy diciendo la palabra y digo que Jesús se tomó la cuarta copa y yo digo amén, yo digo que menos mal para mí. Y cuando ustedes dicen amén, es que están aceptando y ustedes tienen doble honra, porque es más poderoso el amén del que escucha y acepta que yo que lo digo. ¿Me comprenden? Cuando una persona no dice amén, es como que no creyeron, no aceptaron, no les interesa. Cuando yo digo todo lo contrario, que Él es nuestro Salvador, y usted dice amén, sí es mi Salvador, ustedes están teniendo doble porción, porque reciben y lo aceptan y adoran. Al decir amén, están diciendo aleluya, están ustedes adorando, reconociendo que sí, tienen doble, más que yo tienen, pero no acepto, no entienden. Como no entienden, digo, por favor, cuando usted algo afecta, si usted recibió la gracia, cuando dijo Él tomó para sí la tercera copa, uno debería hacer amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque es nuestra redención, es nuestra libertad, es que nos quiere sacar de acá. Nosotros, ¿por qué yo no tengo miedo a la muerte? Porque yo sé que Él me va a sacar de acá. Él me liberó, me redimió y espero cumplir con Él esto. Y la canción que estábamos cantando, en presencia estar de... Entonces, ¿para qué la cantamos si no estamos creyendo esto que vamos a leer? Lea esta canción, lea esto, que es como la canción, dice, otra vez, versículo 3, otra vez dijeron aleluya,
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que teméis, así los pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, Él tomó el reino, Él recuperó el reino, Él nos está llevando a su reino. Aquí este es el reino de la muerte. Él nos quiere sacar, nos quiere liberar, nos quiere redimir, nos quiere tomar para este reino. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué tiene que pensar? Él nos saca, Él nos libera, nos redime y nos toma. ¿Entienden? A ver, todos allí. Muchas gracias. Si alguien me escribiera también ahí. ¿Qué dicen? Nos saca. ¿Usted quiere que lo saquen de acá? ¿O quiere seguir siendo esclavo? ¿Quiere que lo haga libre? Sí, amén. Bueno, entonces ¿quiere que Él pague por usted la deuda? Acepte que Él tomó la cuarta copa, sin anestesia, sin mirra, el fuerte. Él se tomó lo fuerte del vinagre y nos dejó a nosotros el mejor vino, el de celebración. Cuando celebramos Santa Cena, nosotros estamos tomando la tercera copa de la alegría de la redención, porque nos sacó, nos liberó de la ley, nos saca de la esclavitud. Ya no somos esclavos de Él, no tenemos por qué servirle a la carne. Ahorita podemos nosotros vencer este mundo y rebelarnos contra decir: no, tenemos derecho a ir al culto, tenemos derecho de tener el encuentro con nuestro Dios. Es que Faraón no quería dejarlos llevar a Egipto para que adoraran. Ustedes son mis esclavos, ustedes no pueden salir, ustedes son mis trabajadores, son mis sirvientes, ¿cómo van a ir a adorar a cuál Dios? No lo conozco. Yo los voy a sacar, yo los voy a hacer libres para que vengan a mí, voy a redimirlos para que vengan a mí y los voy a tomar para mí. Y con grandes señales, todas las 10 señales que hizo, pero aquí vieron todo lo poderoso que es Dios que los sacó. ¿Acaso nosotros no vimos señales de Jesús que sanó ciegos, que caminó sobre el mar, que paró tempestad, que resucitó muertos? ¿No nos está diciendo eso algo, que hay un rey más grande que el de la muerte? Cuando usted le dicen que su hijo morirá, usted dice: ¿pero por qué si yo soy libre? Jesús dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, no morirá, sino que resucitará. Eso es ser libre. Eso es saber que Él me sacó, que Él me liberó, que Él me redimió y que tengo esperanza en esto. Versículo 6 nuevamente de Apocalipsis 19. Y oí una gran voz de gran multitud como de siervos. ¿Sí? ¿Qué decía? Ustedes han escuchado el estruendo de muchas aguas. Imagínense toda la gran multitud de gente, como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo será lo fuerte? Y como los de grandes que decían: aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso, la iglesia, cuando está diciendo eso, cuando estamos cantando, debería ser como un estruendo de muchas aguas, no como: el Señor nos liberó. Pues sí, pues yo soy Pedro Remalas, ay, me va mal a mí, pero. ¿Y usted cómo está? No, pues ay, yo no sé. ¿Y usted cree? No, yo sí quiero, tengo una fe que Dios me sane. A veces pienso que de pronto Él se olvidó de mí y me veo tan chiquitico. Yo soy como Pedro Remalas, todo lo malo me pasa a mí. Oiga, pero usted, el Señor, no lo sacó. ¿De dónde? ¿No lo liberó? ¿De qué? ¿Y lo redimió? ¿Qué es eso? ¿Y no le da esperanza? O sea que usted no leyó la Biblia. Yo no sé. No. Eso es morir en la completa ignorancia. Tómese un vinito de alegría con Él. Nosotros deberíamos dar en Santa Cena, obviamente no un vino guarapudo ni dulce, sino que nosotros deberíamos tomar una copa de salvación el día que cuando celebremos Santa Cena la semana entrante. Lo que quiero es que usted esté feliz y celebre Santa Cena conmigo con esta experiencia, que el espíritu está dispuesto. Y si su carne es débil, usted va a seguir siendo como Pedro Remalas, o va a ser el que verdaderamente experimentó, que lo sacó de allá, de la ignorancia. La ignorancia es esclavo. Una persona es ignorante cuando es ignorante se vuelve esclavo. Por ignorante. Usted ¿qué pasa? Yo no sé nada. Pues no, eso le pasa por ignorante. ¿Sabe yo por qué leo la Biblia? Porque yo quiero entender cuál es el plan de Dios para no volver a ser confundido, no volver a ser engañado, ni hacerme esclavo de los ignorantes, de los ciegos que no son capaces de ver la gloria de Dios.
Una vez Jesús me abrió los ojos y pude ver su gloria. Tengo una libertad grande para rendir el culto. A mí no hay cosa más feliz que me da mi felicidad, que yo les decía a ella, desde que podamos rendir el culto, vámonos para donde sea. Porque mi felicidad es tener el primer día de la semana encuentro con Él y poder llevar a todos los hermanos a ser que me usa el Señor como mediador para que puedan encontrar al que yo encuentro. Que puedan experimentar la felicidad que lo sacó, que lo liberó, que lo redimió y que tiene esperanza. Y si no, entonces ¿para qué venimos? ¿Yo para qué me paro acá? ¿Para qué tanta movilización y para qué tanto tiempo? No, pues si no hay salvación, si no hay resurrección de muertos, pues apague la luz y vámonos. Pero si usted tiene esperanza, si su corazón, es que sabe una cosa, lo más importante es que usted sea libre en su corazón. Eso es recibir la gracia. Cuando usted ve que Jesús se tomó esa copa y dice consumado es, uno lo que tiene que decir es, ay, muchas gracias, Señor. Porque mientras el diablo por un lado está diciendo que lo voy a matar para que no lo acepten a usted, por un lado el diablo está diciendo que no, por el otro lado el Padre dice, va a obedecer, me va a adorar a mí o a Él. Y por el otro lado otro, Señor, por favor obedece hasta la muerte. En su obediencia encontramos nosotros la redención. En su obediencia encontramos nosotros la felicidad. Y esta es la felicidad que nos espera. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es que en las bodas era donde se podía tomar vino y celebrar, solamente en el ceder y en las bodas. Si ustedes ven una reunión, oiga, ustedes toman vino para todo, le dicen a ellos, ustedes se la pasan hartando vino, todo es vino. Y ellos son felices tomando vino porque ellos saben que el vino es la alegría. En las fiestas toman vino, en la Pascua toman vino, en el día del Sabbat, cuando reciben la ley, toman vino. Y resulta que nosotros tomamos vino como así. Todo el mundo como están acostumbrados, que ponen la mano, de modo que este sea el cuerpo y la sangre que se han convertido. Y todo el mundo se la toma como si al tomarse, como es eso de pronto, ay, no muerda, no sea que esté mordiendo el cuerpo de Cristo. Usted no está mordiendo el cuerpo de Cristo, la semana entrante lo va a ver. Usted está aceptando que el verbo se hizo carne y eso usted lo interiorizó. Aceptó esa palabra y aceptó que Él tomó la copa que usted no quisiera tomar. ¿Usted quiere padecer la muerte? ¿Sufrir la muerte? No, pero Jesús dijo, si es posible, si yo no puedo pasar de acá sin sufrir la muerte, sin sufrir esto, no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a adorarte, a obedecerte. Yo, sin tener por qué, estoy entregándome en tu obediencia. Quiero obedecerte, quiero adorarte, porque es lo que tú digas. Como estaba escrito, dijo, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed, y le dieron y se tomó esa última copa tan amarga que el Padre ha preparado para Él, por nosotros. Es la copa que nosotros ya no vamos a saborear. No es ya, yo les dije la otra vez, yo predica, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y una persona cuando muere y tiene tristeza, entonces ¿por qué dice? ¿Por qué está triste si Jesús llevó esa tristeza? Fue Jesús el que sintió la tristeza de la muerte por nosotros, para que nosotros no estemos tristes por nuestra muerte, ¿me comprenden? Por eso la gente, dentro de nosotros los cristianos, cuando muere un cristiano nunca está triste, porque Jesús fue el que fue triste y se angustió, porque Él no tenía por qué morir. Pero como Él tomó la muerte, saboreó la muerte y estuvo triste por la muerte, ya nosotros no tenemos que pasar eso, porque nos espera esta boda. Dice, versículo 10. 9, que son las bodas de Cordero, y me dijo, estas palabras ¿son qué? Verdaderas. En el versículo 9 del 19 dice que estas palabras son verdaderas de Dios, porque el Espíritu es verdad. Y yo me postré para adorarle al ángel que hablaba, un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. ¿Para qué se arrodilla ante un hombre? Ni siquiera ante un ángel. Usted quiere adorar a Dios, obedécelo a Él, arrodíllate ante Él y dele gloria y dígale aleluya, yo soy tu propiedad, tú me tomaste, tú me sacaste, tú me liberaste, tú me compraste y me tomaste para sí. ¿Cómo no le voy a decir tú eres mi Señor? Tú eres mi... No, Él es el Señor, sí, Él es el Señor. ¿Qué saca con que me digan Señor, Señor si no me obedece? Cuando usted le dice mi Señor es porque Él lo sacó, Él lo liberó, Él lo redimió y lo tomó para sí. Nunca se le olvide esos 4 pasos, y menos cuando va a tomar Santa Cena. Ni tampoco debería tomar el bautismo si uno entiende esos 4 pasos.
Cuando una persona se va a bautizar, el Señor tiene dos ordenanzas. El bautismo, Él les escribió, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo es porque nosotros enterramos nuestro pasado con Cristo para comenzar a vivir una vida nueva y esperar esta fiesta. ¿Estamos esperando esta fiesta? ¿Usted está esperando esta fiesta? ¿Cuál fiesta? No, en la fiesta que lo organizamos. No, yo no sé esa fiesta, yo sé la fiesta que hay en el cielo. Esa fiesta es la fiesta que nosotros quisiéramos ir, como unas bodas. Bodas quiere decir una unión, cuando nos vamos a unir con Él para siempre, porque los tomaré para mí. Es como cuando uno toma mujer para sí. Por eso dice que su esposa se le ha dado que se vista de lino fino. El lino fino. Nosotros como iglesia vamos vestidos de lino fino porque las acciones justas, las injustas por medio de la sangre son limpiadas. Cuando usted confiesa su pecado, porque hay pecado que no es de muerte y hay pecado que hay de muerte, por el cual ya no se puede pedir. El pecado de muerte es cuando usted blasfema y tiene por inmunda la sangre del pacto. Cuando tiene por inmunda la sangre del pacto y pisotea al Hijo de Dios, ahí ya no hay nada que hacer. Ese pecado no tiene perdón. Todo el resto de los pecados, usted puede haber hecho lo que haya hecho, el Señor va a perdonarle, porque eso no es que estoy diciendo que lo puede hacer. Ay, por favor, dedíquense a pecar, dedíquense a hacer lo malo. Dice que las acciones justas de los santos es el vestido. Nosotros nos comenzamos a vestir como una luz. Por eso les dije esta mañana, cuando yo veía en medio de la oscuridad en las montañas de la Naranja, yo veía una luz tan pequeñita, yo decía, allá debe haber un hombre, una persona, porque la luz está prendida. No veo al hombre, pero veo la luz. Yo creo que Dios no ve al hombre, sino que ve en nosotros la luz. Ay, hay uno que tiene luz. Ay, que tiene luz. Usted mira desde acá, si ve a este señor que está al otro lado de la montaña, y usted tiene buena vista, ¿no? No es por la luz que hay allá que estoy viendo de noche, hay una persona. ¿Me comprenden? Nosotros, dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros ya no andamos en tinieblas, porque sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee hablando de Jesús, está diciendo, el Verbo se hizo carne y se hizo sangre. Nos dejó la sangre y se llevó la carne. ¿Sí? Pero cuando usted toma la Santa Cena, está recordando que Él es el Verbo que se hizo carne. Imagínense la diferencia entre Jesús y nosotros. Él sabiendo su responsabilidad, ¿no? Soy el Verbo, soy la palabra hecha carne. Él se vería diferente a todo el mundo. Yo no me imaginaba cómo Él vería al mundo diciendo, qué responsabilidad ante el Padre, obedecerle hasta la muerte por toda esta humanidad que está en tinieblas. Si yo no te obedezco, Padre, si yo no te adoro, ¿quién los liberaría? ¿Quién los sacaría? Pero como el Padre trabaja y Él trabaja, el trabajo de Él es... No, primero, entonces si el Padre trabaja y Jesús trabaja, el trabajo de Jesús es... sacarnos, liberarnos, redimirnos y tomarnos. Falta la última. Falta que nos tome para sí. ¿Sabe por qué muchas personas pierden la salvación? Porque muchos quieren volver otra vez al pasado. Muchos quieren volver a vivir como se veía sobre la carne. Muchos quieren vivir únicamente por los deseos de la carne. Aunque el espíritu está dispuesto, por la debilidad de su carne, se retroceden y quieren volver a Egipto. Y ese sería un pecado que ya no hay nada que hacer por él. Pongámonos en pie y oremos y démosle gracias, honra y gloria, digámosle al Señor, que estamos muy agradecidos por lo que Él está haciendo, por lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará, por la esperanza que hoy hay en usted. Recuerde que Él lo sacó, lo liberó, nos redimió y nos quiere tomar para sí. La iglesia es la que va a estar allí celebrando Apocalipsis capítulo 19. Si estamos dispuestos a ser fieles hasta el fin como Él lo fue, allí estaremos, allí nos veremos en esa gran fiesta. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de en este mundo recibir también la salvación y la vida. Gracias por enviar a Jesucristo nuestro Señor, que vino a sacarnos, vino a liberarnos, vino a redimirnos y a tomarnos para sí. Te damos muchas gracias porque dijiste que en la casa de nuestro Padre Dios hay muchas moradas para nosotros. Es nuestra esperanza celebrar las bodas, estar de fiesta el día de bodas. Ayúdanos que nosotros estemos vestidos y preparados para aquella hora. Bendícenos para que desde ya estemos preparados para la próxima Santa Cena que celebramos el próximo día del Señor. Que nos ayudes para que esta Santa Cena sea verdaderamente una fiesta, que nos gocemos y nos alegremos
por la redención que es en Cristo Jesús, que se bebió la copa de redención, que Él sufrió por nosotros, que Él se entristeció por nosotros, que Él padeció la muerte por nosotros, para que nosotros no padezcamos la muerte, para que nosotros ya no seamos esclavos, para que nosotros seamos libres, para que nosotros no pertenezcamos a este mundo, sino que nuestro espíritu, nuestra alma, pertenece ya ahora al reino de los cielos, porque tu palabra está en nuestro espíritu y tu sangre está en nuestro espíritu, y el espíritu de verdad está en nuestra alma y nuestro espíritu, llenándolo para siempre. Ayúdanos para que podamos ver con tus ojos, sentir con tu corazón, danos oídos para oír, corazón entendido para entender tus palabras, que con el razonamiento humano no las podemos comprender. Te damos gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que toman la copa de la salvación que Jesús nos ofreció, sufriendo Él la muerte por nosotros, para que nosotros no la suframos. Él la padeció para que nosotros no tengamos miedo a la muerte, sino que podamos vencer este mundo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea también sobre todos los hermanos que han sido sacados, que han sido liberados, que han sido redimidos y que tienen esperanza en el reino de los cielos para siempre. Amén.